México solamente tenemos 3 estados principalmente productores: Tabasco, Chiapas, en menor medida otros estados como Guerrero o Oaxaca recientemente, bueno, Oaxaca, y también otro estado como Michoacán. Pero bueno, dentro de eso tenemos nosotros esta parte diversa que nosotros como mexicanos exportamos, también igual, a pesar de que exportamos el cacao aroma, finos de aroma, también nosotros importamos. La demanda que tenemos de chocolate, de cacao es muy alta. La gastronomía mexicana es muy pues diversa, y en especial requiere esta fruta o este fruto especial, y de donde obtenemos el chocolate, ¿no? Entonces vean ustedes, dice que de cada 10 personas en el mundo, 9 personas les gusta, les encanta el chocolate, y el 10ª persona miel es que también les gusta, ¿no? Así que a todos nos gusta el chocolate. Así que bueno, esta es una parte importante de cómo lo consumimos, y ya sea con barritas o directamente, para algunos es bebida energética en campo, en el sureste. Se toma su pozole, decimos, las mañanitas, y es la fuente energética para movernos al campo, ¿no? Entonces, toda su diversidad de formas, y cuando vayamos para Tabasco o Chiapas, pues es una parte que implica para nosotros una poción mágica, para nosotros pues implica desarrollar esta parte de agricultura, ¿no? Y bueno, este esquema también, así como en otros cultivos, hoy se requiere certificar plantaciones, pero que esa plantación se implique esta parte armónica, ¿no? Esa parte sostenible, donde no explotemos a las personas, donde tengamos una parte de equilibrio social, económico y ambiental, que implican estos puntos, ¿no? Y para nosotros es importante promover el desarrollo de agricultores prósperos, evitar el trabajo infantil, preservar la vegetación natural, y bueno, que en este caso que nosotros podamos producir este cultivo de manera sustentable, de manera responsable, ¿no? Por eso decimos nosotros que estos son de los alimentos del futuro, alimentos que contienen compuestos pues prácticamente que nos dan a nosotros la energía, la alegría, y que junto con generar el ecosistema sustentable también nos produce alimentos, pues es doblemente bueno, ¿verdad? Porque creo que hay cultivos que a lo mejor por su cantidad de energía que tienen, sus compuestos químicos que presentan, a veces se vuelven un poco dañinos para la salud humana, pero el cacao, por la teobromina que tiene, la cafeína incluso que tiene, entonces se vuelve pues altamente demandante en el mercado, sobre todo en Europa. En los países europeos prácticamente requieren mucho esta parte. Y bueno, tomamos en cuenta nosotros que producir estos alimentos, producir estos frutos, también apoyamos nosotros a la parte microbiológica, a la parte de darle vida a los suelos. Pues hoy que está de moda la agricultura regenerativa, pues para nosotros trabajar con la agricultura regenerativa y trabajar con la parte del cultivo de cacao, pues prácticamente es una parte de biodiversidad, ¿no? Entonces, junto a esto vienen también las tendencias, ¿no? del mundo, de todos consumir productos orgánicos, y bueno, el cacao no es la excepción, prácticamente que esté certificado, y uno de los productos que más se requiere es de que sea el cacao directamente certificado de manera orgánica. Y bueno, entonces, esos son los puntos que para nosotros nos interesa: cómo trabajarlo, cómo producirlos, y en especial en esta de sexenio que estamos terminando, prácticamente México, de tener 50.000 hectáreas de cacao, cómo se movió a 100.000 hectáreas de 50 millones de plantas que teníamos. Hoy tenemos cerca de 100 millones de plantas, con una política del gobierno federal, independientemente de la cuestión política, pues para lo menos para el sureste de México ha sido una parte de mucha inversión, mucho desarrollo de cultivo de cacao para plantaciones, reconvertir áreas que eran ganaderas, hoy se están convirtiendo, o ya están convertidas en áreas pues productoras de cacao, ¿no? Entonces, una parte de fijación de carbono, de producción de oxígeno, pero junto a esto pues vienen también problemáticas fitosanitarias, y por eso bajo la temática muy rápida, pero de lo que implica para nosotros también cómo producir. Hay materiales genéticos que se producen para cacao, y en especial pues están los criollos, los forasteros, y normalmente los criollos son muy apreciados en el mercado, son almendras blancas que tienen sabores y aromas que se exportan, y que México tiene varios materiales que son pues, la riqueza genética que tiene. Entonces bueno, dentro de eso, como comentamos, nosotros el arte para nosotros es cómo producir y conservar la riqueza fitogenética de las cacaoteras, cómo producir cacao, cómo producir no solamente cacao, sino que otros cultivos, aguacate, producir maíz. ¿Cómo va a ser la producción ahora armónica, ¿no? Armónica con la naturaleza? Es nuestro reto, ¿no? Hay muchas cosas que están por desarrollarse, pero tenemos nosotros en este caso cómo utilizar recursos nativos. Veíamos en la mañana la parte de microbiología, la parte de nutrición,
cómo nosotros trabajar esta parte que de repente muchos productores ven la basura y la queman, pero cómo eso que es basura convertirlo en abonos orgánicos, cómo no depender de empresas que vienen de Europa o de China o de Asia, por ejemplo, que nos traen fertilizantes y nosotros podemos producir esos nutrientes. Entonces creo que son de los puntos que, bueno, aparte de que somos fitopatólogos, cómo abrir ese esquema de producir alimentos, cómo producir nutrientes y tener esquemas que sean sustentables, ¿no? Entonces, junto a esto tenemos la parte fitosanitaria, en especial enfermedades como claves como Moniliasis, Moniliota roreri, un patógeno que ha estado casi donde hay cultivo de cacao, está presente este problema de Moniliasis, pero también tenemos problemas emergentes como lo que es la muerte descendente, ¿no? Muerte descendente, plantas que de repente dicen los productores, bueno, aquí está en este caso Moniliota roreri, que este patógeno produce prácticamente casi 20 millones de esporas por cada centímetro cuadrado. Es un mundo de nubes de esporas y que contaminan, y que casi por eso cada sitio donde se produce cacao, ahí tenemos el problema de esta enfermedad. Pero junto a este desarrollo, bueno, hemos hecho algunas cosas de la parte de cómo generar soluciones no químicas para el control del patógeno. Hemos trabajado con la universidad, generar metabolitos secundarios para controlar plagas, incluso derivado de esto hemos tenido una patente como escuela y para controlar enfermedades como Moniliasis, ¿no? Bueno, esta parte tanto de laboratorio como de campo, llevarlo, pero en especial, pues bueno, vienen nuevos problemas que decimos nosotros que vienen estos 50 millones de plantas, pero sorpresivamente los productores de repente hace 2 o 3 años empezaron a tener problemas de que por arte del Espíritu Santo empezaban a morirse las plantas y dicen, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se están muriendo mis plantas? Y se empiezan plantas que eran de 7, 8 años o de 2 años, empezaban a morirse. Entonces el primer punto fue saber quién era el agente causal. Entonces ese fue el diagnóstico que hicimos. Entonces es un proyecto que está en desarrollo, que está para contribuir como Sociedad Mexicana de Fitopatología, no solamente como universidad, sino como Sociedad Mexicana de Fitopatología, aterrizar ahora aplicaciones en campo. Hay mucho por hacer todavía para este cultivo y bueno, un acercamiento que tenemos en este aspecto, ¿no? Entonces veíamos estas plantas y bueno, en este caso el agente causal, bueno, Ceratocystis prácticamente que es el problema que causa la muerte descendente del cultivo, pero veíamos nosotros que esta parte de cómo está la distribución, que los productores pues hacían sus prácticas culturales y junto a eso pues estaban llevando el problema entre los machetes, ¿verdad? Como decimos, más de machetes estaba llevando el problema de plantación y implantación. Entonces, ¿qué esquema desarrollar? Y bueno, también conocer hasta qué tanto eso que dicen está muy fuerte el problema, cómo dimensionarlo nosotros en incidencia del problema. Entonces, bueno, para eso fue el acercamiento que hicimos, un trabajo muy modesto, la parte de muestreos por cada productor, hicimos muestreos, o hicimos un muestreo parcela por parcela de productores, y al menos un ejemplo de lo que tenemos como un problema que ha ido creciendo. Este programa que usamos es el Surfer, y prácticamente a partir de parcelas, un muestreo completo de cada parcela, entonces se cuantificaron las plantas, se identificó planta sana, planta enferma, cada productor tenía diferente cantidad de plantas, unos 300, 200, entonces, pero se hizo un muestreo para saber cuál es el estatus que tiene cada productor. Entonces, bueno, es un ejemplo que tenemos y pues eso es lo que está haciendo aquí para la Sociedad Mexicana. Y bueno, y en especial, correlacionar algunos puntos importantes, por ejemplo, los patrones, ¿no? De pie franco, o también el material genético, la edad de la plantación. ¿Qué tanta asociación hay entre el material genético, el tipo de patrón, el tipo de suelos? Que esos son todavía estudios que estamos trabajando ahorita. Solamente ahorita presentamos la distribución que tenemos. En este caso son los puntos rojos, vemos nosotros que son la parte de plantas enfermas, y cómo hay gradientes de distribución. Entonces es un gradiente de distribución que tiene que ver mucho con prácticas culturales, ¿no? Una planta enferma no lo conoce el productor, hace una poda y va moviendo de planta en planta, y entonces a partir de eso nosotros sugerimos prácticas de profilaxis, ¿no? Desinfección de herramientas y también el control de vectores, ¿no? Como el trampeo de vectores de Hilobrus, que es el vector de esta enfermedad, con trampeos con alcohol isopropílico, alcohol etílico y metílico, para que les gusta, así como a nosotros el tequila o el mezcal, a los insectos les gusta el aroma que se libera, y entonces caen a nuestras trampas y ahí reducimos poblaciones. Esos son, a lo mejor llevarlo de este problema y darle solución a los productores. Una inversión que ha sido 3, 5, 7, 8 años, como una enfermedad en asociación con un vector puede acabar con un sueño, ¿no? Entonces eso, a lo mejor igual la investigación aplicada,
lo hicimos con, con estos productores en Tabasco y Chiapas. ¿Sí? 3 minutos. Sí, ya estamos en la última. Entonces, esto, vean ustedes también, otra plantación con menor índice el nivel de índice de severidad, incidencia de 13.7%. ¿Cuántas plantas se muestrearon? 251, y vemos también ese patrón de agregación. Hay un patrón que tiene que ver mucho también con la parte de prácticas culturales, y entonces la edad de plantación, plantas de 3 años, entonces ya con ese problema, y bueno, que le llamamos con cacao Pie Franco, que normalmente es lo que se estableció en el programa ahorita con Sembrando Vida, que nada más sembrar las semillitas y establecerlas. Pero bueno, 3 años de trabajo. Bueno, yo he estado muy de cerca con el programa a nivel nacional, y toda la inversión que le hace tanto el gobierno como los mismos campesinos y productores, y que de repente el patógeno destruya todo el suelo, pues creo que eso amerita esa parte también de vinculación de nosotros como grupo científico o grupo de fitopatólogos de México a sacarnos no solamente cacao, sino otros cultivos también, ¿no? Entonces, por eso, esto es lo que en general hacemos, ¿no? Entonces, prácticamente aquí estamos en una plantación y decimos que cómo es cultivar energía y cosechar sueños en armonía con la naturaleza, cómo hacerlo todo eso, cómo podemos producir mucha comida pero sin que destruyamos, cómo hacerlo que sea social y económicamente rentable el trabajo. Entonces, eso, sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta para la exposición del doctor? ¿Cómo hiciste la interpolación? Prácticamente fueron los puntos, por ejemplo, de acuerdo a plantaciones, fueron plantas, todas las plantas de muestreo, ubicaciones de interpolación, digamos por filas, hileras. Interpolación lineal. Lineal, exactamente. Fue interpolación, y entonces eso lo agregamos a la parte de la base de datos con software, y ahí, eso es la parte inicial del trabajo, ¿no? Entonces Son puros pies francos los que les está pegando. Pie franco, y como vimos, a pie franco le toca el 13.7, y plantaciones que tienen los aromas más sabrosos, que es los criollitos, como el regalo de Dios, por ejemplo, que es la almendra blanca, tienen casi el 30%. Entonces, a las almendras, los que son tesoros mexicanos, le está pegando más duro que a los pie francos, ¿no? Entonces, eso... Pero esos son productos de semilla, entonces quiere decir que son genéticamente diferentes, ¿no? Todos son de origen de semilla, solamente que, digamos que el caso de los forasteros, que son pie francos, son almendra roja, y son un poco menos dulces que los almendra blanca. Y los almendra blancas son más... ¿Puedo decir? Sí, sí. ¿Tienes variabilidad genética en los francos? Sí, hay variabilidad. Entonces, posiblemente resulten de la evaluación variedades tolerantes o resistentes que puedan servir para puede ser que sí, por la variabilidad genética que hay en el franco, eso lo apostamos, que tengamos una expresión génica de manera positiva, ¿no? Fenotípicamente, características de fortaleza genética a la plaga, pero también esa riqueza en cuanto a sabores que te da la misma producción. Solamente que un pie franco, en vez de producirte a los 3 años, ya produce a los 7 años, 6, 7 años. Entonces, pero no cualquier injerto. Y en el caso de los almendras blancas son una característica homogénea, son plantas injertadas, y entonces la variabilidad genética se reduce. Entonces el tener un germoplasma homogéneo hace que también el nivel de susceptibilidad sea más alto, mientras que el pie franco pues tiene un poquito, creo que pues estamos en el desarrollo total del proyecto, y pues bueno, es más altruismo que tenemos con la universidad y con los productores, y pues esperemos que en pocos años pues tengamos mayor vinculación también con la parte de gobierno, para la parte de investigación para este cultivo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces le damos las gracias al doctor. Es un espacio extra, invitarlos también al público presente, que igual estos cultivos que vienen creciendo para México, aprovecharlos, también integrarse a esos cultivos que yo creo que son potenciales para el país. Así que bueno, gracias. Gracias. Bien, vamos a continuar con la siguiente presentación. Factores espaciales de Mireya Bastatix. Técnicas de café.
con apoyo de las referenciaciones. Muy bien, el siguiente trabajo que tengo el gusto de presentarles es patrones espaciales que se generan ante la presencia de Mileia bastrakis en fincas de café de la región central de Veracruz. Su servidor nuevamente, Jesús Ricardo Sánchez Padre, el trabajo que estamos realizando junto con gente de la Universidad de Veracruz, especialmente la doctora Gabriela Sánchez Vidal. El café, bueno, la roya del café ha sido una de las epidemias que ha devastado las plantaciones en general en todo México. Sabemos que desde el año 2002 que se apareció ha tenido un incremento cíclico, alcanzando defoliaciones superior al 70% en las variedades que son susceptibles, específicamente la variedad típica de la especie arábiga. A la fecha, esta variedad típica u otras arábigas han reducido su superficie sembrada y han sido sustituidas por variedades normalmente importadas como son las Colombia, Costa Rica, Catimores. Hay intentos por mantener esta variedad susceptible por la calidad de taza. La realidad es que la roya ha desaparecido a muchos productores pequeños en el estado de Veracruz. Hay abandono de fincas, obviamente hay migración hacia ciudades, pero los pocos productores que aún permanecen están luchando por mantener esta variedad típica. Esta variedad típica requiere un manejo diferente. Los productores estaban acostumbrados a sembrar café, a fertilizar, deshiervar y a cosechar. Las aplicaciones pues prácticamente estaban ausentes. Están entrando empresas grandes, desde La Costeña y otras más que venden cafés. Ya no se diga Nestlé, que ella se va por la otra especie de café. Pero están entrando empresas que están acaparando básicamente el café arábigo, o lo que desciende del arábigo, y son los que están comprando los terrenos abandonados del café. Se está haciendo, no puedo decir como monopolio, pero se están haciendo grandes productores, y los productores chiquitos que caracterizaban México pues prácticamente están desapareciendo. Y a los que quedan, pues la idea justamente es que buscar alternativas para focalizar nuevamente las medidas de control en las plantaciones que ellas tengan. Finalmente es una planta perenne, a nivel parcela, que carezcan de un manejo de precisión. No vamos a utilizar drones, sí vamos a utilizar básicamente decirle al productor en qué área de la parcela es donde podemos empezar a hacer alguna alternativa. Sabemos que el estado de Veracruz hasta este año es el segundo estado productor con mayor superficie sembrada, lo cual yo en lo personal pongo en duda, porque si hacen ustedes un recorrido a la región van a encontrar más parcelas abandonadas que café en sí. Vean, el rendimiento que se reporta al CIAP es de 1.9 toneladas de café, cuando el IMECAFE en sus años que estuvo presente en México decía que el potencial en la zona central de Veracruz era de 10 toneladas. Y estoy seguro que por muchos alcanzaban 5 o 6 toneladas antes de la roya, en pequeños productores. Y básicamente esto es ya historia de lo que pasaba. El objetivo de nuestro trabajo fue determinar el progreso espacio-temporal justamente de la roya del café en la región central de Veracruz. Para esto, igual, utilizamos ahora 4 municipios, Coatepec, Teocelo, Tlatetela y Jico, en el que hicimos los muestreos, un muestreo en la etapa de cosecha previa al ciclo de inicio de floración, es decir, la cosecha en aquellas zonas en el mes noviembre, diciembre, enero. Empezamos un muestreo, después nos fuimos a la etapa vegetativa, se dio la defloración, empezó la etapa vegetativa, la etapa de floración, y en este momento estamos en etapa de llenado de grano. Está retrasada en este momento la producción de café por el calor que hizo. Pensábamos que no iba a sobrevivir el café realmente. Afortunadamente sí, aún en fincas con sombra. Hubo mucha sombra que ya se perdió por el exceso de calor. Árboles que no lo aguantaron, pero ese ya va a ser otro tema. Hicimos este muestreo. En cada punto igualmente hicimos el muestreo en 1 hectárea sembrada con coffea arábiga, especialmente que sea coffea arábiga, reportada como susceptible a roya. Nuevamente utilizamos, vean, en cada punto utilizamos 5 plantas para determinar el nivel de incidencia en una malla de 100 metros. Cada punto del muestreo era a cada 10 metros, un total de 121 plantas. La unidad de muestreo fue la planta que coincidió con el punto geográfico, y cada punto geográfico se determinó con un GPS, como se ilustra en esto. La incidencia se determinó como el cociente, simplemente para determinar cómo estaba la presencia de la enfermedad, y lo que realmente modelamos fue la severidad, utilizando la escala que determinó la Dirección General de Sanidad Vegetal, propuesta por González y Ramírez en 2013, que consta prácticamente de 5 clases, y vamos a ver que en esta clase es donde sucedieron diferentes situaciones de
con el modelaje. Y en el de hoja, pues también compuesta de 6 clases en este caso, y en esta fue mayor a 50 como escala máxima. Los datos que obtuvimos de cada municipio, que fueron 3 parcelas por cada municipio, se obtuvo el valor medio de la severidad por cada muestreo por parcela por localidad. Se transformaron los datos al logaritmo inverso para homogeneizar sus varianzas y se procedió a hacer el análisis geoestadístico. Este análisis geoestadístico consistió en determinar el semivariograma instrumental. En ese momento lo determinamos con el programa, en la versión que estaba en ese momento era el 2.2. Lo ajustamos a un modelo teórico, en este caso fue esférico, exponencial y gaussiano, para determinar los rangos del semivariograma y ver si se ajustaba o no al modelaje que estábamos planteando. El modelo exponencial en términos biológicos nos indica que si hay agregación, esta presenta una distribución espacial discontinua, es decir, el patógeno o la enfermedad va a ocupar sitios específicos dentro de la parcela. El gaussiano nos dice que si bien hay una agregación de la enfermedad, esta va a avanzar a una gran cantidad de plantas aledañas o zonas aledañas en términos espaciales. El modelo esférico nos indica que existen zonas específicas donde se inicia la enfermedad y esta se va a tener una distribución aleatoria pero en puntos específicos. Esos son los parámetros del semivariograma que les comentaba en la previa presentación. Pepita, rango, meseta, semivariograma. Pepita es que básicamente los valores de muestreo, que nos dice que si el muestreo fue el adecuado al que utilizamos. Una vez que ajustamos el semivariograma experimental al teórico, lo subimos el R nos hizo el crigiado a una interpolación para generar mapas de abundancia de la distribución de la enfermedad, de la dispersión de la enfermedad. En una capa GeoTIFF lo subimos en ese momento al programa software 9.0 para generar este mapa que nos diera idea de la posición geográfica de dónde estaba el foco de infección y el nivel de severidad que presentaba en ese momento. Los resultados que encontramos, por ejemplo, para el municipio de Coatepec, indicó que de las 3 parcelas evaluadas, 2 alcanzamos el 100%, tanto en cosecha como en llenado de grano. Y en una nos llamó la atención que aquí jamás alcanzamos el 100%, y si le estoy diciendo que típica es la variedad susceptible, en teoría debimos haber alcanzado el 100% de daño o de incidencia. Y una vez que preguntamos a gente que está relacionada con el café, resulta que el INMECAFE, cuando empezó a distribuir planta a los productores de café, les daba típica, pero mezclaba semilla con alguna variedad de catimor, porque ya venía a venir el problema desde la introducción de la roya en Chiapas en el 80 por ahí. Pensaba que nos iba a llegar a la zona a todo el país, entonces se fueron preparando sin conocerlo. Y ahorita que la roya, en verdad, créanmelo, hacemos recorridos a las parcelas de café, las que están devastadas por roya, y encontramos una planta de café intacta, que son los catimores que están sobreviviendo a la presencia de roya. Y por eso creemos que tenemos este valor. Solamente se presentó en la etapa de cosecha. Si lo vemos técnicamente en el ciclo de café, sería llenado de grano como ahorita. Hasta el domingo pasado que estuve en la zona de Jalapa, les podría decir, no teníamos todavía presencia de roya, y seguramente estamos en días de que se nos presente la roya, y va a durar hasta la etapa de cosecha. Termina la defoliación, que eso es lo que sucedía en la variedad típica, de tal forma que en vegetativa y floración la roya estaba ausente. Fue el municipio en la parcela 2 que les comentaba que expresó la menor incidencia. Cuando modelamos la severidad en base a las escalas, encontramos que el modelo principalmente se ajustó a un modelo gaussiano que ya les menciona, que expresa la agregación de la severidad expresada en la planta y hoja, y la agregación se va perdiendo. Se pierde la agregación cuando los niveles de severidad en la hoja superan el 60% de la escala. Prácticamente se homogeniza el daño de la enfermedad y perdemos la agregación. ¿Cómo lo vemos así? En la cosecha del ciclo pasado, esos son los puntos de agregación. Llega la etapa vegetativa y floración, tenemos ausencia de roya, pero cuando llega la etapa de grano, vean el parecido de un mapa a otro, son plantas perennes, siguen comportándose algo similar a lo que pasó en el ciclo anterior. Pero cuando perdemos la agregación, prácticamente la parcela está así, es decir, totalmente llena de roya. En el municipio de Teocelo, aquí sí alcanzamos el 100% de incidencia de la enfermedad, es decir, prácticamente los puntos de muestreo coincidió que eran, en el entorno era básicamente arábiga, es donde presentó la mayor incidencia de la enfermedad.
y pues nos permite sugerir que aquí hay una ausencia de variedades resistentes en las parcelas evaluadas. La severidad que hicimos, el ajuste básicamente fue al modelo esférico y gaussiano, y la agregación también se perdió en el daño de plantas, básicamente cuando se alcanzaron niveles de por arriba del 60%, casi al 100% de daño en la hoja. En el municipio de Tlaltetela es un municipio que puedo decir que prácticamente el café está desapareciendo. Solamente queda un productor grande que le conocen como el italiano, algo así, que acaparó muchas fincas, es el que ha cambiado las variedades, pero se está desplazando por limón persa. Está cambiando totalmente el cultivo. No se presentó en etapa vegetativa y floración consistente con los dos anteriores municipios, y la mayor defoliación de plantas así como el daño de hojas se presentó en la etapa de cosecha. Cuando modelamos igualmente tuvimos un ajuste en los modelos de Oceano principalmente y unos pocos al esférico, pero también la severidad se ajustó al modelo Oceano en un 80% de los modelos, y la severidad se perdió básicamente en la parcela 3, es donde perdimos la agregación de la enfermedad por el nivel de incidencia y severidad que se estaba presentando. Y finalmente en el municipio de Jico, que es el municipio más alto de la zona que muestreamos, que está a 1300 metros sobre el nivel del mar, que en teoría, la teoría dice que ahí la arroya debería ser menos por la altitud, porque son temperaturas más frescas, pues igualmente encontramos del 100 y 91.73%. Se mantuvo, la incidencia de la arroya se mantuvo de lo que fue de la cosecha anterior hacia la etapa de llenado de grano de la siguiente cosecha, y las parcelas 2 y 3 expresaron el 100%. Cuando modelamos la severidad, igualmente se perdió la agregación en aquellas parcelas, en la parcela básicamente que teníamos el problema de plantas con susceptibilidad, pues prácticamente la agregación ya no existió, y sí pudimos modelar al modelo gaussiano y esférico en aquellas parcelas donde teníamos presencia de arroyo en las etapas iniciales. El modelo gaussiano, que fue principalmente el que se presentó, presenta una distribución continua, así se ve. Esto es lo que hace que no se pierda la agregación. Todavía puntos, si ven en el centro es un poquito blanco, indicativo de que hay ausencia de arroyo, presencia seguramente de variedades resistentes en este caso. Pero va a avanzar, dado que encuentra condiciones adecuadas para que la enfermedad avance. Un hospedante susceptible se expresa mayormente la enfermedad, lo que nos permite indicar que en estos puntos, si mantenemos la parcela está, las plantas están, salvo que haya una renovación de finca, aquí podemos dirigir las medidas de control. O el cambio de sombra, regular humedad, manejo de malezas, o sea, actividades culturales. No les puedo decir que hay control biológico porque comercialmente hasta el día de hoy, en lo personal no conozco un producto de control biológico que controle rollas. Posiblemente lo que nos decían en los simposios, ya meter los programas de estimulación que podríamos hacer en este caso para que la roya no nos esté impactando como lo está haciendo en este momento. A manera de conclusión, se encontró que en los 4 municipios que variaron de su altitud de 935 a 1312 metros sobre el nivel del mar, la roya estuvo presente en la región central de Veracruz. Se detectó que en la etapa de cosecha y llenado de granos se hizo presente la roya y se hizo ausente en las etapas vegetativas y de floración. Presentó una agregación en las diferentes parcelas dependiendo del grado de severidad, perdiendo esta agregación cuando se alcanzó el 60% de daño en planta y en hoja. Y me parece que de mi parte ya solamente nos falta una, que es la agregación principalmente se ajustó a un modelo gaussiano. Y de mi parte es todo, les agradezco su atención. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quiera hacerle a la ponencia del doctor? Bien, entonces procedemos a darle las gracias y pasamos a la Hola, buenas tardes. Estamos a tiempo. Para disculpar. No, claro. Seguro eres evaluador.
vamos a iniciar con la siguiente ponencia a cargo del doctor Romero, relacionada a epidemiología comparativa multivariada de Ebola en los escenarios y películas regionales de México. Pues bien, vamos a platicar de un problema que inició en México. Es una bacteria que se detectó en el 2009. México ha desarrollado y desarrolla estrategias con un enfoque institucional para el manejo de este problema. Creo que ha habido claroscuros a lo largo del tiempo, pero hay grandes enseñanzas que podemos captar, que podemos sistematizar a partir de esta experiencia. Recientemente estuve en un evento de la APS y Texas todavía está exento de la HLV, el candidato Libervac, la bacteria que voy a tratar. Y tenemos regiones en el norte, como la costa Hermosillo, que en este momento aparentemente consideran que está libre de este problema, esta bacteria. Con la experiencia que tuve en esta reunión de la APS, me di cuenta que las personas, los investigadores de Florida, los investigadores de Texas, están realizando investigaciones básicas de candidatos Liberbacter que ya hicimos hace 10 años. Así que me propuse con el equipo de trabajo generar una publicación que revisara y plasmara metodologías para hacer estudios y diagnósticos epidemiológicos con fines de manejo. Y es lo que voy a mostrar. Entonces, es una temática que no es simple, pero pienso que voy a llevarlos a los temas específicos de resultados y de métodos. Bueno, entonces, el objetivo es aplicar una epidemiología comparativa y multivariada. Son dos enfoques los que vamos a usar. Y vamos a comparar dos regiones, la región donde por primera vez detectamos esta bacteria, que es la región de la península de Yucatán, específicamente el municipio de Tizimín, en el 2009, como les dije, con el Pacífico, que ustedes saben que es una silvicultura de naranjo, pacíficos áridos. Entonces son dos áreas muy contrastantes. Y el enfoque de nuestro trabajo es analizar justo esa fase de dispersión activa. Las epidemias cuando están en la dispersión activa nos enseñan muchos elementos que podemos racionalizar y después implementar en estrategias de manejo. Cuando una epidemia ya es endémica, tenemos muy poco que aprender del proceso endémico. Entonces, nuestro análisis, nuestro enfoque, pues es espacio-temporal. Estamos hablando de esta bacteria que se llama CLAS y que es el causante de 1B o HLV. Lo que buscamos con esto es establecer criterios específicos de manejo para la recuperabilidad de huertos comerciales. Entonces, muy concretamente, la metodología que usamos, 193 huertos comerciales de cítricos agrios y dulces, importante porque este problema inició en Brasil. Sin embargo, básicamente lo que se conocía de este problema era sobre cítricos dulces. México le aportó mucho a la literatura mundial sobre los cambios patogénicos específicos a un sistema productivo de cítricos. Entonces, esa comparación tenía que darse para poder generar ese conocimiento que estoy hablando. Entonces, la región Pacífico es Colima, Michoacán, y la región Península, los estados que ustedes ven ahí. Las variables que usamos fueron 14. Fíjense que son variables relacionadas con la planta, con el vector, patógeno y manejo. O sea, estamos hablando de variables intrínsecas al sistema epidemiológico. Los análisis conditivos son diversos. Este enfoque que voy a usar es un enfoque regional, de epidemiología regional. Yo considero que está en la vertiente moderna de la epidemiología y bajo las visiones sistémicas y holísticas con las que yo creo que se debe abordar una problemática sanitaria de gran impacto. Yo estoy moviendo bien esto. Bien, lo voy a dividir en dos partes para que no se complique tanto la presentación. Entonces, la parte 1 tiene que ver con el componente comparativo en dos escenarios cítricos. Lo primero es que vean las variables. Fíjense que las variables que hablé de planta tienen que ver con vigor, tienen que ver, por ejemplo, con brotes. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando precisamente de esos componentes de la planta que son inductivos al captar la posibilidad de que los vectores colonicen y que transmitan a la bacteria. Entonces, incluye varios elementos del sistema epidemiológico que yo comenté.
Lo primero que quiero mostrar en general de este primer cuadro es que si comparamos entre los diferentes estados que ustedes ven allí de las dos regiones, observen que en lo que concierne a Colima y Michoacán, que son cítricos agrios, tenemos una diferencia entre Colima y todo lo demás. Este efecto de Michoacán que tiene cítricos agrios es porque tuvo un excelente manejo respecto a Colima. Pero los demás estados de la península tienen una mucho menor carga de Campylobacter oliveribacter en planta y en vector. Entonces ya tenemos un primer elemento importante del manejo, el inóculo, la cronicidad de un proceso. El otro elemento que rápidamente uno analiza entonces es la correlación entre todas las diversas variables para tratar de encontrar la asociatividad. Recuerden que andamos buscando en términos comparativos aquellas variables que puedan explicarnos la recuperabilidad de huertos con fines de manejo. Todas las bolitas azules son correlaciones positivas entre las variables que ustedes ven aquí. Esta es una matriz de correlación de Pearson y las bolitas naranjas son correlaciones inversas. Ustedes van a ver ahorita la implicación que tiene estos análisis. Hablando de esa concentración de la bacteria en planta, pues observen que hay una gran heterogeneidad de concentración. Observen que en Michoacán y Colima tenemos mucha más concentración que en la región de la península. Pues las cargas de inóculos son diferenciadas y ahí tenemos un primer elemento para explicar las epidemias y la posibilidad que huertos comerciales en las regiones puedan ser recuperadas con estrategias de manejo. Si yo proyecto esa variable, solo estoy hablando de una variable de las tantas que están estudiadas, van a observar que sí tenemos un contraste muy claro. Aquí lo estoy ilustrando para el caso de Michoacán. Las regiones rojas es una alta intensidad de carga de inóculo versus las regiones verdes donde tenemos menor carga de inóculo. Los puntitos que ustedes ven aquí son parcelas comerciales que estudiamos en esta región. Otro análisis que se va sumando entonces es la integración entre regresión múltiple de las variables más importantes en tratar de explicar los cambios de intensidad epidémicas, y observen que una variable sistémica es la concentración del inóculo. Y tenemos después otras variables como el vigor y edad de la planta, como el número de brotes y la concentración de la bacteria en el vector. Eso nos va ya dando la idea de que de todo el conjunto de variables hay algunas que son más determinantes para explicar y por lo tanto para adoptar la posibilidad de un manejo. Bien, vamos a ver la parte multivariada y se va a integrar con lo que estoy comentando. Aquí lo interesante de este análisis multivariado y integrando las variables que he mencionado es que nos permite generar un índice de inductividad, supresividad y al final un índice de riesgo y recuperabilidad. Entonces, el primer elemento es revisar la varianza de inductividad epidémica de las regiones que he comentado, y entonces pueden observar que estas variables que tenemos acá son las variables que podrían ser suficientes para explicar el 85% de la inductividad regional de lo que implica esta bacteria. Entonces hay otros elementos de soporte, pero básicamente esto es importante. ¿Y qué variables son importantes para este curso? Brotes, vigor y generaciones potenciales del vector. Entonces quiere decir que nosotros podemos optar por manejar este problema básicamente por manejo. Bien, vigor y brotes y generaciones potenciales. Estoy hablando de generaciones potenciales de aflorinación. ¿Cómo podemos manejar generaciones potenciales de aflorinación? Muy bien, entonces integrando ya ese conjunto de variables bajo esta visión, generamos índices. Entonces ven un índice multivariado de supresividad, de posibilidad de supresividad, y un índice de inductividad de epidemia. Lo importante de eso es que nosotros a partir de ahí generamos un índice multivariado de recuperabilidad potencial. Entonces lo que ustedes pueden ver, la posibilidad de recuperar en Colima y Michoacán es menos posible que recuperemos huertos por la cronicidad, por las variables que estoy comentando, y es más posible manejar huertos donde esas variables tienen poco impacto en el proceso epidémico. Si yo lo proyectamos en términos regionales, el índice de recuperabilidad potencial para esos 193 huertos, pues entonces veríamos básicamente la zona roja implica
la poca posibilidad que nosotros tenemos de recuperar. Las zonas verdes son regiones donde podemos recuperar huertos para esta prueba. Entonces vean que la península de Yucatán básicamente es una zona citrícola con grandes posibilidades que podamos mantener bajo manejo un problema crónico que se consideraba altamente destructivo. México ha enseñado que podemos convivir con esta variedad. En conclusión, entonces, se generó un índice multivariado de riesgo productivo que explicó el 90% de varianza regional inductivo a candidato liberal. Y las variables importantes son la edad de la planta, nivel de manejo agronómico del huerto, concentración de la bacteria en planta, número de generaciones potenciales y número de brotes. Ese índice multivariado de riesgo productivo pues, fue significativamente mayor. El índice multivariado de riesgo productivo exacto fue mayor en la región del Pacífico y fue mucho menor en la región de la península, como lo mostramos en los mapas. Tenemos las evidencias ya específicas temporales que muestran que claramente la baja carga de inóculo en planta vector, reducida disponibilidad de tejido, es algo interesante. Hablamos de generaciones potenciales que dependen de tejido. La península es una región con pobre manejo cítrico, por lo tanto la posibilidad de producirse brotes y tejidos son menores y quizás por eso el número de generaciones potenciales no tiene la posibilidad de ser exitosos. Entonces, podemos decir que la región del Pacífico tenemos actualmente una condición de cronicidad endémica. La única posibilidad de manejo de este problema tiene que ver con la posibilidad de establecer huertos con alta tasa de renovación, bajo el criterio de beneficio-costo que tiene que ser establecido. Pues esas son las conclusiones, entonces estoy abierto a comentarios que ustedes quieran hacer. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta? Adelante, doctora. Bueno, no me estaba preguntando, ya no sé si está Pues ese primero que ha dado la mano. Claro. muy buenas intervenciones. ¿Por qué no nos explicas dos cosas? Hiciste unas pruebas de aquí para allá que no acabo de entender cuál fue la lógica de esa evaluación y cómo se hicieron. Y la otra, si nos explicas cómo se calcula el índice de riesgo productivo. Son índices multivariados. Primero voy a empezar por la última. Los índices multivariados es una propuesta no muy usada y básicamente lo que hace es usamos la varianza asociada a cada componente. No sé si tengo tiempo de regresar a una diapositiva. Sí. No sé qué tiempo tenemos. No. Esas son las varianzas parciales de cada componente. Los números superiores son los componentes. Aquí el factor F tiene que ver con un factor, pero en realidad es un componente. Es más robusto porque tenemos este uso de... ¿Fue análisis de componentes o análisis de factores? En realidad es un factor bajo la modalidad de componente. La única diferencia de este análisis, que no tiene componentes principales, es que incorporamos un concepto que se llama rotación Varimax para optimizar las variables. Entonces hiciste análisis de factores. Bajo la modalidad de componentes, porque necesitábamos estos elementos. Entonces, con este análisis nosotros tenemos las varianzas parciales asociadas a cada factor. Entonces observamos, por ejemplo, el factor 1 tiene la máxima varianza, 35%, y estas son, las que están en negrita, son las variables importantes. ¿Cómo generamos entonces un índice multivariado? Este factor de varianza es un factor de ponderación. En la matriz completa de variables, cuando la sometemos a los cálculos de componentes, la nueva variable de componentes, entonces usamos esta como factor de ponderación y la combinación lineal de estas variables significativas son las que se usan para estimar el peso que en un huerto en particular podría tener estas variables. Entonces aditivizamos la ponderación que aporta cada variable, cada varianza, y la combinación, los pesos específicos a las variables que están asociadas a cada punto. Entonces es una combinación generada por criterio de ponderación, por la varianza explicada. Esa es una tendencia
muy poco usada, pero nosotros la hemos usado mucho en los estudios regionales, precisamente para sintetizar todo el ensamble de variables, aunque se reduzcan. La idea final es tener un valor que nos permita, por ejemplo, la proyección espacial de esos riesgos, en este caso índices de riesgo. En lo que concierne al otro elemento, lo que andábamos buscando era, en efecto no lo enfaticé deliberadamente, me enfoqué en la comparación entre estados con respecto a cada variable. Tenemos un conjunto de huertos para cada estado, lo que hace posible que podamos comparar para cada una de estas variables en términos univariados. Este es un ingreso univariado de exploración de variables, y la que yo resalté fue esta, ¿no? Que Colima, ¿no? Por ejemplo, el estimador de cantidad de inóculo en planta y vector es estadísticamente diferente al resto de los estados. Pero lo que me pregunto es en el sentido de la forma de cálculo de la G². Correcto. Entonces, quise plantearlo, la más fácil, más clara, y en el caso de la G² lo que hicimos es una comparación entre las variables. A nosotros nos interesaba además conocer la significancia global que podrían tener esas variables respecto a las diferentes regiones. Sí, la fórmula que yo conozco para calcular la G² es un valor observado menos un valor esperado elevado al cuadrado entre lo esperado. ¿Ahí qué es lo observado y qué es lo esperado? Nosotros tenemos proyecciones epidemiológicas, tenemos datos históricos, y entonces esas proyecciones históricas son los valores que esperaríamos. Y entonces sobre los valores esperados nosotros hacemos la comparación de lo que podríamos eventualmente esperar en un proceso de recuperabilidad. Entonces es un proceso en efecto no clásico igual, pero entonces podemos comparar lo que sabemos que puede ocurrir con la expectativa de que lleguemos a esa ocurrencia. En efecto es una propuesta no común en los estudios epidemiológicos de este problema. El horizontal es clásico, el vertical no es tan. Pero son al final análisis univariados. Todos estos son preliminares para la integración, ir asegurándonos que las variables que estamos encontrando realmente las vamos a través de varios análisis sustentando para incorporarlos finalmente al análisis multivariado, que es donde queríamos llegar. Entonces, por ejemplo, yo preguntaba en la APS a los investigadores de Texas, ¿cómo le hacían ellos para caracterizar y entender por qué el HLB no ha llegado? Y no me podían responder eso. La forma de responder a eso es porque necesitamos integrar el sistema epidemiológico en los análisis y no enfocarse solamente a la dinámica de diaporina citri o si hay síntomas o no de HLB. ¿Y tienen diaporina? Tienen diaporina, pero ellos nos explican por qué no han tenido. Lógicamente, las generaciones potenciales en las condiciones tan secas de Texas podrían ser, para empezar, no los factores, ¿verdad? Y el otro tema es que ellos tienen básicamente toronja, marsh, la que tienen como predominante. Ellos tendrían que hacer la implicación de esa toronja, como nosotros en el naranjo, los cítricos agrios, con los dulces en México. Entonces, ese trabajo inspiró esto, ¿no? de dar una guía de cómo poder analizar regiones con fines de manejo. En concreto, este problema es manejable. Todo el mundo lo sabe, ustedes han visto las pláticas de hoy en términos de nutrición, que este problema es manejable. Entonces, solo que tenemos que tener una visión integral para que podamos hacer un manejo efectivo. ¿Es un buen reto para el área del Pacífico? Es un alto reto para el área del Pacífico. Pero se creía que en el Pacífico esta bacteria iba a arrasar con las plantaciones de cítricos agrios. Y hubo un pavor desproporcionado en los primeros años y hubo un cambio de cítricos agrios por papaya y otros cultivos. Ya regresaron a la planta. De hecho, se han incrementado las hectáreas en la región específica de Colima y Michoacán sigue creciendo. Ustedes saben los precios que tienen los cítricos agrios y ustedes, los productores, saben que esto lo puede hacer, puede manejar el problema a través de un manejo agronómico. Bien, doctor, tenemos espacio para una última pregunta. Adelante. Bueno, de antemano, muchas felicidades por este tipo de estudios.
veo que no tienen, o si pretenden incluir dentro de estos estudios las variables EDAFOS y las climáticas. La variable de generaciones potenciales se incluyen dos componentes: los índices de rotación y el componente climático a través de ese factor que conocemos como unidades calor. Pero el clásico concepto de unidad calor, acotado a nuestro caso de la rotación, es específica a lo largo del año. Pues la idea es que las unidades calor las calculemos en las ventanas de rotación, que es cuando el vector llega. O sea, hacemos un factor de corrección por una variable fenológica. Entonces el clima sí está incluido. Requerimos para esos cálculos pues datos a nivel de sensores digitales para que podamos tener suficientes datos para eso. Entonces de esa manera incorporamos el clima. Ahora, en lo que concierne lo edáfico, ahí sí, indirectamente podemos pensar que se ha incorporado, indirectamente. Por ejemplo, la selección de huertos, cuando uno está buscando huertos representativos, lo que uno busca es que estén ubicados en diferentes condiciones de tecnologías agronómicas y también de tipologías de suelos. Pero es una medición, una apreciación indirecta. En gran medida porque es un patógeno aéreo. Lo que sí tenemos es el comportamiento de la bacteria en la distribución del sistema de raíz. Eso es lo más cercano, digamos, a tratar de entender cómo el medio edáfico está implicando la dinámica de cargas bacterianas naturales. Bien, muchas gracias. Le agradezco mucho. Se tenía programado la ponencia, pero entonces pueden aprovechar para subir a ver los carteles. Esta plática de que les voy a hablar no está totalmente relacionada con el tema que estaban trabajando, pero estaba programado para presentar ayer. Sin embargo, como la programación llegó muy apretada, yo tenía mi boleto de avión para hoy. Entonces, amablemente, el presidente me dio la oportunidad de presentar este tema. Nosotros hemos estado trabajando con el doctor Pablo José Cancino sobre la identificación de fitoplasma, además asociado con el CIS de Yucatán. Hemos venido trabajando a través del tiempo del Colegio de Posgrado en Cárdenas, Tabasco. Sabemos que los fitoplasmas están dentro del grupo de la bacteria y que ha sido un grupo que se ha venido desarrollando el número de fitoplasmas pues amplio, y su impacto sobre algunos cultivos es muy grande, principalmente en las palmas. Dentro de las palmas, el cocotero ha sufrido grandes pérdidas a nivel Latinoamérica y el Caribe. Y esto se ha identificado como agente causal del fitoplasma del grupo 4 del 16SR4, principalmente el cocotero presentando síntomas típicos de caída de la fruta toda, luego necrosamiento de las inflorescencias y amarillamiento de hoja y muerte de la planta. Sin embargo, este fenómeno no solamente se presenta en coco, sino hay más de 30 especies de palma donde puede causar daño. Aquí podemos comparar esta actividad en cocotero. Podemos ver todas las palmas muertas, y en palmas canariensis en Texas. Entonces, esto es lo que ha sucedido desde 1978, confirmado en el 82, desde la zona del Caribe, pasan subiendo hacia Yucatán, bajando a Campeche, luego a Tabasco, Veracruz, y anda por Tamaulipas. Y por el lado del Pacífico también se ha encontrado este agente causal. Sin embargo, bueno, acá del lado del Golfo tenemos el fitoplasma 16SR4, el grupo A, y en el Pacífico está el grupo D.
Entonces, y este es el más agresivo sobre el cocotero. Estudios del CICI en Yucatán de 1990, estos se identificaron en la zona de Quintana Roo, que es donde empieza el problema. Lo identifican a través de microscopio electrónico y no había análisis moleculares de estos sitios. De aquí pasó a Yucatán y por el otro lado bajó hacia a Belice, Guatemala y Honduras, por allá. Entonces, las pérdidas de 700.000 cocoteros tanto el Atlántico y el Caribe, mexicano por Mora Aguilera, que es nuestro colega, se han venido reemplazando a través de cocoteros híbridos que tienen resistencia y tolerancia. Sin embargo, podemos ver que las palmas de ornato, de las palmas canarienses de la Ciudad de México y de otros estados se han venido muriendo en el DF, más de 3.000 o 4.000 palmas, en Querétaro, también en Capalmacanchillo, en La Laguna, y recientemente en Puebla también tiene el problema, la misma palma. Esto se está dando como una situación en esta zona que dice, está raro que un patógeno de origen tropical le esté pegando acá, a 2.000 metros arriba. Sabemos que hay cambios y este tipo de enfermedad pues son transmitidos por chicharritas, insectos que pican y que nada más pueden llegar hasta el problema donde está el fitoplasma para pasar. Entonces el cambio, por un lado, el cambio de clima está favoreciendo, pero por otro lado, procesos que se están haciendo de gentrificación, de renovación de sitios con jardines de la noche a la mañana, donde las palmas vienen de la zona tropical, pueden venir infectadas. Y así se pudo determinar en la Ciudad de México, con antecedentes del año pasado, bueno, hace 2 años, de que la palma de la glorieta muere por una presencia de hongo y por la presencia de este fitoplasma que estamos hablando. Entonces, visitas a Quintana Roo nos permitieron identificar palmas que tenían síntomas de amarillamiento letal, pero no solamente las palmas que son cocoteros, sino otras de ornato. El proceso de diagnóstico se hace a través de barrenar el tronco limpiado y a partir de la viruta se va a extraer el ADN y vamos a ir a encontrar el fitoplasma si está asociado. Entonces, este no es el proceso. Lo mismo el PCR, el gen 16SR con los primers que están propuestos para esto a través de por Harrison, y también la secuenciación, y después se ve la caracterización en sílico del fitoplasma que corresponde. Entonces, estas son muestras de lo que se encontraron en Bacalar y en Macahual, se han ido por ahí. Entonces, palmas de cocoteros muertos. Sin embargo, otras palmas que son más pequeñas, como las herpes, también presentan síntomas y muerte. Hemos encontrado en Tabasco que estas palmas son capaces de tolerar el fitoplasma que mata al cocotero, y han pasado 5 años estando infestada y no con el grupo que ataca al cocotero. Entonces esto quiere decir que son plantas que pueden diseminar y no hay un control, dado que la normalización, las normas que se tienen son para agricultura, para la ciudad y para los forestales. O sea, no hay un liderazgo, una norma que sea general para el movimiento de plantas de cualquier índole.
Y también otras palmas pichardia presentaron la sintomatología. Entonces a esto se hizo la extracción del ADN. Esta Trinas radiata, que es nativa de la zona de la península, también con problemas. Entonces, también se buscaron otras palmas en la región, tratando de encontrar si presentaban síntomas, y en esta zona pues no se encontraba. El positivo del fitoplasma y todas las muestras que se pusieron, 3 de pichardia, de coco nocífera, de Adonidia meridi y Trinas radiatas, estaban positivas. Entonces la secuenciación de estas muestras nos permitió identificar aquí el fitoplasma 16SR4, el subgrupo D, en todas esas palmas de ornato. Y en el cocotero, la que se estaba, el coco lucífero, la que se está dispersando de forma que se dispersó por todo el país. Y asimismo, podríamos ver que en esta zona de Bacalar hay un coco infectado con el D. Resultado semejante hemos encontrado en Tabasco, donde estos dos subgrupos pueden estar intercambiándose en las palmas. Entonces, este fenómeno permite ver, bueno, aquí tenemos el árbol y podemos ver el grupo D asociado a todas las pichardias y el grupo A, donde está el coco lucífera de lo que nosotros estudiamos. Entonces, este subgrupo D está ampliamente disperso en una diversidad de palmas que se utilizan como ornato y se desplazan en el país en vivero o a través de empresas que están haciendo jardines. Ven los bancos renovados, ven nuevas colonias con palmas, y en eso no se diagnostica si están negativas o positivas y se mueven de zona con fitoplasma hacia acá. Los impactos ya se han visto en la Ciudad de México y en otras ciudades. La megalópolis tiene problemas y había tenido la presencia de palmas de más de 80 años, y ahora esta palma, la dapilera, o sea, la palma canariensis, que es la que está ahí en la Ciudad de México, está sufriendo y está muriendo de forma panicada. Empezaron a morir desde 2006. El daño visible ya se vio desde 2015. Y actualmente, si van por alguna zona, por la avenida de Las Palmas, pues ya lo que tienen, ya no hay palma, ¿no? Y en la glorieta de La Palma ya hay una huehueta. En ese estudio también nosotros participamos. El grupo A, les decía, está en los dos, en cocotero, el A y el D están presentes, y el comportamiento del fitoplasma a tener este estudio, de los primeros estudios de 2009, se puede ver que hay mayor intensidad, y con la siembra de cocotero pues ha bajado, no ha desaparecido el apareamiento. También se están encontrando nuevos grupos de vectores. Anteriormente se sabía que este insecto transmitía el A, y también se mostró que se podía tener el D. Y aquí podemos ver que estos insectos, como Ligna, que es otro grupo, y Abu SP, están con presencia del fitoplasma tipo D. No se han hecho trabajo de transmisión, pero es algo que se debe de hacer. Entonces, no solamente el problema es el desplazamiento de palmas hacia zonas donde están habitadas, sino el movimiento de insectos. Aquí, en la Ciudad de México, se encontró el Aplausus crudus, que es el vector del amarillamiento letal, en poblaciones bajas, pero está presente. Y esto es el mover palmas. La forma de mover estas palmas
no se desarrollan ahí, sino traen la palma grandota en camiones, ahí viene el insecto, no hay tratamiento. Entonces eso es algo que debemos de ver, que la sanidad vegetal no solo es para el campo, sino también para la ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, Quintana Roo, como Tabasco, como Yucatán, tiene la presencia de dos subgrupos de fitoplasma, el A y el D, y en Tabasco hemos encontrado un subgrupo, otro subgrupo que es el B, y esto nos muestra que hay mayor diversidad. Estas fitoplasmas están en Estados Unidos, están en México, están en muchas de las islas del Caribe, en todas las palmas. Así que el movimiento de palmas a nivel mundial, todas estas palmas de ornato, corren riesgo si no se toman medidas sanitarias adecuadas. Gracias. Yo creo que muchas gracias. Entonces también el doctor Pablo Palma, está haciendo un postdoctorado allá en Tabasco con un servidor y es parte del estudio de diversidad biológica que está haciendo de los fitoplasmas que hay en mi país. Correcto. Si hay alguna pregunta, con todo. Muchísimas gracias, doctor. ¿Hay espacio para una o dos preguntas? Adelante. Bueno, la primera es que, bueno, nos llama la atención porque allá en el Cimetar Zacateco, bueno, yo entré en el 2013, ¿tú cuándo entraste? Bueno, en el 2000, sí. yo llegué desde el 2013 y apenas este año empezaron a morir todas las palmas de ahí, y precisamente son los mismos, bueno, los mismos síntomas que usted presenta. Entonces, en conclusión, doctor, ¿cómo llegó el fitoplasma a las palmas? Y bueno, imagino que esas plantas de palma llegaron ahí desde hace muchísimo tiempo. Y apenas este año, porque ya las están derribando. ¿Dónde dice que es? Del Simvestar. Simvestar, pero en Zacatenco. Por el poli. aquí ya bueno, sí. No, aquí se supone, el problema se empieza a ver en la delegación Miguel Hidalgo. Entonces, de esa zona se ha venido desplazando hacia hasta esta zona, pues, ¿sí? Hacia Álvaro Obregón. Entonces, ahí hicimos, el año pasado presenté un trabajo sobre esto de la Ciudad de México, donde la mayor infección estaba en la Avenida de Las Palmas, y hacia el sur iba creciendo, veíamos la incidencia que era mayor, y luego seguían zonas libres, y también lo mismo hacia acá. Entonces esto viene avanzando, o sea, se está dispersando hacia todos lados. Pero no solamente aquí dentro de la ciudad, también en la ciudad de Puebla, también en La Laguna, también en Querétaro, en San Luis Potosí, donde hay palmas de estas, y se sigue teniendo el fenómeno de la gentrificación, se está presentando. Toda esta zona que hablábamos allá de Miguel Hidalgo ha sido renovada varias veces. Polanco, ¿no? Y entonces esas palmitas que están bonitas y nos adornan, también son susceptibles. Más de 30 especies de palmas están así. Entonces, aquí se trata de regularizar también y tratar de curar y poder preservar algunas plantas que son detectando temprano al fitoplasma, tratadas también con antibióticos, pero probando las dosis. Hay dosis para coctero, pero para palma todavía no se hace porque el volumen de la planta, que es mucho mayor, y el volumen del follaje y la raíz los va a mover, entonces pueden haber aplicaciones de antibióticos, pero que no son suficientes para eliminar el fitoplasma o bajar su población lo suficiente para que no se muera, para detenerlo. ¿Sí? Entonces hay alternativas, pero son importantes. También en la zona de Guanajuato, Irapuato, el doctor Pablo Martín, que estaba en Simvestar,
allá encontró palmas que tenían este problema como en 2010 lo publicó. Bueno, pues, perdón, se nos ha terminado el tiempo, pero bueno, Dale, vamos podemos a platicar preguntar. porque Bueno, aprovechemos que el doctor Sabaño no está todavía acá con nosotros para poder a lo mejor tener otra interacción, ¿no? Pues bueno, damos por terminados el ciclo de ponencias programadas para el día de hoy, ¿sí? Y agradeciendo nuevamente la participación que han tenido en este congreso, a nombre de la Sociedad Mexicana de Fitopatología, a nombre del Departamento de Parasitología Agrícola, agradecerles su participación, ¿sí? Estar presente con nosotros, y los invitamos a que se sigan sumando a las actividades que tienen programadas para el día de mañana con base en el programa que les ha sido entregado. Muchísimas gracias. muchas gracias.